La salud es el estado en que los aspectos orgánicos, psicológicos, sofrológicos y emocionales del ser humano se encuentran en armonía. Por lo tanto, cuando existe un desajuste o desarmonía en ellos, se presenta una enfermedad. El sistema de diagnóstico que utilizan las escuelas médicas más conocidas, como la alópata, la homeopática, la herbolaria y la acupuntura, generalmente se lleva a cabo por medio de un proceso analítico basado en los síntomas del paciente, en donde muy pocas veces se toma en cuenta el origen o etiología de la enfermedad. Para realizar el diagnóstico, generalmente el médico se apoya en estudios de laboratorio y gabinete, realizados con tecnología de punta, los cuales remiten a la etapa actual de la patología sin explicar las causas que dieron origen a la enfermedad, cuando en realidad entender el fenómeno en toda su extensión es de vital importancia para lograr una curación más eficiente. Uno de los profesionales de la salud que se ha dado cuenta de la extrema importancia de entender la patología en todos sus sentidos es el doctor Isaac Goiz Durán, médico mexicano, quien en 1988 hizo un descubrimiento sin precedentes. Se dio cuenta de la existencia del par biomagnético. Yo pues estudié alopatía, primero fisioterapia, y como médico alópata pues trataba pacientes con medicamentos, incluyendo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Pero me llegó una información del doctor Richard Brennemeyer en donde él aseguraba que podía detectar distorsiones de pH de los órganos internos por medio de campos magnéticos. Todo empezó aquí. El 10 de octubre de 1988, en esta casa que servía de habitación y una pequeña sala de consultorio, descubrí el par biomagnético. A 14 o 15 años después de que se descubrió el par biomagnético, empezó a llegar muchísima gente y cada día teníamos más y más trabajo, lo que me obligó a cerrar un sanatorio que tenía unas cuadras de aquí y dedicarme exclusivamente a la clínica, en el consultorio, y a tratar pacientes de enfermedades muy diversas. Se fue entendiendo primero las enfermedades comunes, donde se incluyen pacientes con virus, bacterias, hongos o parásitos. Luego ya enfermedades complejas, enfermedades crónico-degenerativas, sindromáticas, y esto culminó con el entendimiento y curación del cáncer, que también logramos entenderlo en su fisiopatología, y gracias a eso actualmente pues es una realidad que podamos curar. Un enfermo que llega al consultorio, ese enfermo tenía VIH, ya estaba desahuciado de varias instituciones de gobierno. Y pues yo no tenía nada que ofrecerle, puesto que desde el punto de vista alopático solamente los antirretrovirales eran los medicamentos de elección, en esa época el AZT, y luego aparecieron otros medicamentos y luego combinaciones de esos medicamentos, pero que no han servido para mucho. Le dice que podía tratar de ver si puede ayudarlo con un tratamiento a base de imanes. La importancia científica que representa el par biomagnético para la medicina requiere conocerlo en detalle. Así que yo revisé a mi paciente con este sistema energético por medio de campos magnéticos, y para mi sorpresa encuentro dos
focos, uno acidótico, otro alcalino, y esos dos focos pensé que estuvieran en resonancia, es decir, que uno tuviera relación con el otro. Y contrario al pensamiento del doctor Richard Brennan-Meyer, en lugar de tratar de extraer la carga hacia el exterior del paciente, yo la empujé dentro del interior del paciente y ocurrió lo inesperado. Se confundieron las dos cargas, se neutralizó el pH y eso condicionó la mejoría espontánea y obviamente la curación final del paciente con SIDA. Lo vuelve a citar en 8 días y el enfermo mejora notablemente, sube un poco de peso porque ya había perdido 30 kilos. Después de eso, este joven lleva otro enfermo y llegaron a haber 70 enfermos de la misma enfermedad del VIH, SIDA, y vemos notablemente cómo se van mejorando estos enfermos y pasan 8 meses y hasta la fecha viven. Y ese fue el primer paciente que yo atendí, era un soldador y su esposa enfermera que me conocía desde hacía tiempo, y ella es la que me trajo al paciente y me pidió que yo lo atendiera con lo que yo pudiera, porque el paciente se estaba muriendo. Tras descubrir el par biomagnético, el doctor Cois Durán sintió la necesidad de compartir su logro con sus seres queridos antes de darlo a conocer a la comunidad científica. En 1988 nace nuestro hijo más pequeño, igual que nace el par biomagnético, no sabiendo qué importante iba a ser en nuestras vidas y que iba a trascender no solamente en México, sino en otros países. Y que también ha sido un descubrimiento muy importante para la ciencia médica. De momento yo pensé que pues nada más había sido una mejoría, más no una curación, pero después de 20 años y que la mayoría de estos enfermos hasta la fecha viven, pues claro que se cree, ¿no? El descubrimiento del par biomagnético proporciona una nueva herramienta que permite entender las enfermedades complejas, crónico-degenerativas, sindromáticas y tumorales por medio del complejo dual o bipolar, que se genera antes de que aparezcan los síntomas clínicos en los pacientes. La técnica para detectar estos pares biomagnéticos también emerge de la observación que hizo el doctor Richard Brennan-Meyer, porque los astronautas, cuando empezaron a salir, regresaron con alteraciones del hemicuerpo, ya hacia el derecho o el izquierdo, él no sabía por qué, pero cuando él puso un campo magnético cerca de los primeros astronautas, se corrigió ese acortamiento. Y obviamente él postuló que cuando hay una alteración energética, y específicamente por pH distorsionado, se acorta o se elonga el hemicuerpo derecho. Y eso es lo que nos dio a nosotros la pauta para entender que si se acorta el hemicuerpo derecho, estamos ante la presencia de un campo bioenergético alcalino o negativo, o norte. Y cuando se elonga el hemicuerpo derecho, es lo contrario. Y con esto empezamos a descubrir los pares biomagnéticos. El segundo par fue el que corresponde axila-axila, que es el virus de la rabia. Y que por las vacunaciones o por contacto con animales contagiados se instala en el humano, pocas veces de humano a humano, siempre es de animal a humano, y puede perpetuarse con sintomatología difusa, confusa y profusa. Irritación de la laringe, y tos crónica, y a veces un poco de alteración de la conducta, pero pasa inadvertido. Y como se trata sintomáticamente, pues se le dan medicamentos para esos síntomas. Y el siguiente par biomagnético fue el de la tuberculosis.
Un niño con un ganglio obsedado llega al consultorio, tenía diagnóstico de tuberculosis ganglionar, certificado por el Instituto de Enfermedades Pulmonares de Huipulco, y al revisarlo encontramos que corresponde a supraespinoso, que es esta zona donde se ponen las insignias los militares, y lo increíble es que al impactar esas dos cargas, a los 8 días el niño se presenta ya sin escurrimiento, cicatrizado el ganglio y curado clínicamente. Y ahí vienen muchos problemas para el investigador, porque esto luego piensa uno en demostrarlo por medio de estudios de laboratorio, de gabinete, en fin. Y eso es lo que he peleado siempre ante las autoridades de salud, que me permitan demostrar estos fenómenos, pero en estudios que estén supervisados y protocolizados en instituciones de alto nivel, para que ellos sean los que digan que sí es cierto. Así como todo gran descubrimiento, se ha enfrentado a opiniones encontradas e intereses creados a los que no les conviene su divulgación, el descubrimiento del par biomagnético no es la excepción. Bueno, los problemas empezaron desde que yo lo comuniqué a mi esposa en forma muy confidencial, porque ella pues obviamente, viendo la magnitud del posible descubrimiento, pues me aconsejó que no lo divulgara, que no lo dijera. Pero por otro lado, como médico y por la ética que nos mueve, yo insistí en avisar a las autoridades sanitarias. Obviamente que no me aceptaron de primera instancia y me acerqué al CONASIDA, que es el Consejo Nacional para la Atención de Enfermos con SIDA, y fui recibido de muy mala gana. El vocal ejecutivo me corrió diciendo que pues era una enfermedad que no se podía curar en otros países y que como yo me atrevía a decir que se curaba. Y luego acudí con la doctora Patricia Uribe, que finalmente fue también vocal ejecutiva, y ella me dijo que mandara un documento donde explicaba mi manera de pensar, porque en aquellos días había cosas terribles, como inyección de hormonas de mono, supuestamente para contrarrestar el virus, aplicación de grandes cantidades de carbonatos para contrarrestar el pH. Ellos saben que hay un pH ácido, los médicos digo, los investigadores. Pero hasta la fecha la doctora Patricia Uribe no me ha contestado, y ya pasaron muchos años, 20 años. En fin, yo seguí insistiendo hasta que mandé una carta al señor presidente Carlos Salinas de Gortari, y él gentilmente me contestó diciendo que él me atendiera al Ministerio de Salud. Y me atendió el doctor Jesús Cumate Rodríguez, que era el secretario de Salud, y me manda un comunicado diciendo que tengo que mandar un escrito donde yo hable de todos los antecedentes, del sustento teórico, de las implicaciones que esto repercute en el organismo, en fin, son como 10 puntos que él me exige como investigador, que es él, obviamente, pero que se trataba de un descubrimiento, de una novedad, de algo insólito que yo tampoco acababa de entender. Y obvio, pues mandé escritos tratando de cubrir todas las exigencias que me hacía la Secretaría de Salud, pero definitivamente chocaba contra piedra. El doctor Cumate finalmente dijo que 4 de sus colaboradores, subdirectores o subsecretarios, me atendieran, pero los mismos 4 subsecretarios exigían documentaciones que yo no podía satisfacer por la novedad del asunto. Y finalmente pues desistí de seguir llamando a la Secretaría de Salud para que ellos me hicieran caso. Definitivamente no me permitieron investigar en los hospitales de gobierno. Increíblemente escribí al doctor director del ISSSTE, el doctor Martínez Corvala, ingeniero, y él ordenó que me hicieran caso y que se promoviera una investigación, pero increíblemente los médicos a donde yo finalmente fui a caer,
a clínicas de segundo nivel, no permitieron que se llevara a cabo. Esto se comunicó también al doctor Genaro Borrego en el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo mismo, no pudimos tener ninguna respuesta favorable. Sin embargo, el descubrimiento de un fenómeno de tanta relevancia para la comunidad científica como lo es el par biomagnético requiere de muchos sacrificios. Recuerdo que mi papá, como todos los investigadores, en su afán de servicio, ha invertido gran parte de su tiempo en la atención de sus pacientes, en ampliar sus investigaciones sobre el par biomagnético y, por supuesto, en la difusión tanto del biomagnetismo como la bioenergética, la cual fue descubierta en el año de 1993. Por lo tanto, el tiempo que pasaba con nosotros, con su familia, era poco. Sin embargo, este sacrificio no ha sido en vano, ya que ha traído importantes beneficios para la humanidad. Bueno, si el fenómeno que conocemos como par biomagnético es interesantísimo e importante para la salud de los pacientes, en 1993, en abril, espontáneamente descubro que los fenómenos que produce un imán ante una carga distorsionada en el cuerpo humano también se pueden conseguir por medio del esfuerzo mental. Ya es un fenómeno estrictamente entre la mente del terapeuta y la conducta biológica de los tejidos que están dañados. Y eso abre nuevas posibilidades de entender la patología, porque nos vamos a profundidades en donde antes no podíamos llegar con los imanes, obviamente. Y esto nos abre puertas hacia los problemas psicológicos, sofrológicos, emocionales, espirituales, y obviamente rompe con toda la estructura de la medicina convencional cuando nos metemos a esas profundidades del cuerpo humano. Y en eso trabajé otros 2 años y en 1995, gracias a la curación espontánea de un señor Chiro Aiello, me pide de esto, abre otra línea de investigación mucho más amplia y formal. Y a la fecha, pues todos los que emergemos del segundo nivel y que practicamos la bioenergética, podemos hacer ese tipo de exploraciones en el paciente muy profundas o inclusive de terapias a distancia, ya no importando el tiempo. Y esto como que asusta, pero la verdad estamos entrando a una nueva dimensión de la física. Ya Einstein lo dijo el siglo pasado, si logramos rebasar la velocidad de la luz, los fenómenos que vamos a ver serán diferentes a la física que estamos contemplando actualmente. Y eso es lo que está pasando, el pensamiento, la intencionalidad, el conocimiento, eso nos permite sobrepasar la velocidad de la luz y obviamente llegar a cualquier lugar venciendo el tiempo y la distancia. Mi nombre soy Chiro Aiello, soy italiano, trabajo acá en México y en 1995 tuve la suerte de conocer al Dr. Goiz, el cual me curó de una enfermedad que tenía y en el curso de la terapia con el doctor le platiqué que tenía un hermano en Italia con unos problemas muy grandes de migraña y él le dijo, si quieres intentamos curarlo a distancia. La verdad es que fue un poco, bueno, sí, claro, me gustaría. Y ya, de hecho, el doctor detectó el problema que tenía mi hermano y a través mío, a distancia, acá eran como las 6 de la tarde, en Italia 1 de la mañana, lo curó y quiero agradecer al doctor Goiz por todo lo que ha hecho para mí, para mi familia. En 1997, durante un viaje a Quito, Ecuador, el doctor Goiz Durán se dio cuenta que los fenómenos biomagnéticos y bioenergéticos se maximizan en relación con el equilibrio energético de la geografía. Ecuador es un lugar exquisito para curar porque ahí se conjugan los dos polos de los dos hemisferios, obviamente, y se crea una zona neutra totalmente. Y lo que allá se puede curar en 3 minutos y medio,
conforme se aleja uno del Ecuador, requiere de más minutos. Aquí en México por lo menos se requieren de 10 a 12 minutos para impactar las cargas del par biomagnético. Y además allá tiene uno más sensibilidad, más percepción, y obviamente los resultados son fabulosos. Y Ecuador para mí pues es un segundo país en donde he sido aceptado por las autoridades sanitarias. Y también hay un grupo muy fuerte ya en Alemania y en Italia. Terapias tan importantes para la ciencia médica como el biomagnetismo y la bioenergética requieren ser difundidas a nivel nacional, por lo que el doctor Isaac Gois se ha dado a la tarea no solo de darlas a conocer en círculos médicos, sino de transmitir sus conocimientos a otros terapeutas alrededor del mundo. A la fecha se han impartido 76 cursos de primer nivel y 16 cursos de segundo nivel, con un total de 5.000 terapeutas reconocidos. En Europa, ha impartido cursos en ciudades como Bandens y Berlín en Alemania y Roma en Italia, donde se impartió el primer seminario en 1996. En la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de Norteamérica. En Sudamérica, sus conocimientos han llegado a ciudades como Quito, Riobamba, Guayaquil y Loja en Ecuador. En Chile, dio cursos en Santiago y Concepción, donde existe una clínica de su propiedad dedicada al biomagnetismo. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En México se han impartido cursos de biomagnetismo en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo, Hermosillo, Guadalajara, Querétaro, Puebla y Veracruz. Los esfuerzos de divulgación del biomagnetismo y la bioenergética, así como la continua investigación sobre el par biomagnético, presentaron la necesidad de crear personalidades jurídicas especialmente dedicadas a ello. En el año de 1993 se crea el Centro de Investigación de Biomagnetismo Médico, cuya principal función era organizar los cursos que se estaban impartiendo a los ya numerosos alumnos terapeutas que estaban teniendo interés en practicar esta nueva medicina. El Centro de Investigación de Biomagnetismo Médico a la fecha es el responsable de la organización de los cursos y de la impartición del diploma que se les entrega tanto en el primero y segundo nivel a los alumnos terapeutas. De igual manera, el resultado de las valiosas investigaciones del Dr. Isaac Gois ha sido plasmado en diferentes publicaciones, entre las que se encuentran El SIDA es curable, ejemplar prohibido en México tras su primera edición en 1993 y reeditado 14 años después, en el 2007, bajo el auspicio del Ministerio de Salud de Ecuador y de la Universidad Autónoma Chapingo. El par biomagnético, publicado bajo el auspicio de Newfoundland University of Canada, Oxford International University y la Universidad Autónoma Chapingo. El fenómeno tumoral, auspiciado por la Universidad Nacional de Loja en Ecuador. Diversas tesinas publicadas en el 2005, 2006 y 2007 por la Universidad Autónoma Chapingo. Además de la publicación de estos volúmenes y la conformación de organismos especializados para la investigación y divulgación del biomagnetismo y la bioenergética, han encontrado eco en especialistas y diversos centros de estudio. Al resolver el biomagnetismo grandes problemas de salud, se cuenta con una gran herramienta para erradicar a los enemigos ancestrales del hombre, sus enemigos naturales que son los microbios. Pero al mismo tiempo también se pueden corregir distorsiones del pH, así como varias disfunciones orgánicas. Esto nos permite tratar al paciente como un ser íntegro y complejo, abarcando varios aspectos, no nada más el físico, sino también el psicológico, sofrológico y energético. Entre los centros de estudio que avalan los descubrimientos del Dr. Gois, destaca la Universidad Autónoma Chapingo, la cual ha instituido el diplomado en biomagnetismo y bioenergética médica, gracias al apoyo del Dr. Sergio Barrales Domínguez, exrector de la universidad, del Dr. Ruiz Ledesma, director académico, y del Dr. Guillermo Mendoza Castelán, director del Centro de Educación Continua. Este año, la Universidad Autónoma Chapingo firmó un convenio con la Universidad
Metropolitana de Guayaquil, Ecuador, en donde se inicia un diplomado en biomagnetismo y bioenergética. De igual manera, la Universidad Autónoma Chapingo está abierta a firmar convenios con otras universidades del país o del extranjero. Tras 20 años del descubrimiento del par biomagnético, las investigaciones del Dr. Gois Durán continúan con el mismo entusiasmo en buscar nuevas opciones para curar, prevenir e incluso erradicar enfermedades. Esto llevará al biomagnetismo a posicionarse como lo que es la mejor medicina. Es el anhelo de todos los terapeutas que ejercemos con gran convicción y con profundo compromiso, pero es también el anhelo de muchos pacientes que sufren y que intuyen al mismo tiempo la existencia de esta medicina, que es natural, que es eficaz, que es rápida y que es gentil, y que algún día estará al alcance de todos para el gran beneficio de la humanidad. El futuro es que alguna institución, algún gobierno, que ya sucedió aquí en Ecuador, siga promoviendo y que no tenga miedo de decir la verdad y que podamos promulgar esto a nivel internacional. Ojalá Bill Gates tenga la atención de contestarnos y de probar este sistema y que se dé a conocer en el mundo para beneficio de la humanidad. Yo no quiero llevarme todo el pastel al cementerio, no. Yo quiero llevarme buenas intenciones y salutaciones de gente que se benefician. Un gracias sirve. Sí. Porque eso es lo mejor, que un paciente te diga, gracias doctor. Este modelo médico, el más valioso de la era moderna, es un descubrimiento hecho por el médico mexicano Dr. Isaac Gois Durán, Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Lo afirmé y lo sigo afirmando. El tiempo nos está dando la razón.